Práctica 5. Inventario de recursos turísticos con ArcGIS. La práctica 5 consiste en la elaboración de un inventario de recursos turísticos en la Sierra de San Pedro. Para ello, teníamos que seguir una serie de fases. La primera de ellas, la fase de documentación, donde habéis generado una tabla en Excel con una serie de elementos. Los elementos a inventariar estaban clasificados según esta tabla y teníais una plantilla para elaborarlo. Después de la fase de documentación viene el trabajo de campo, donde hemos realizado la salida práctica a la Sierra de San Pedro y hemos visto in situ una serie de elementos y recursos que componen el potencial turístico de la zona. Y por último vamos a montar en un sistema de información geográfico todos los datos que hemos ido recopilando. Vamos a generar una serie de archivos y vamos a geolocalizar y crear una serie de capas a partir de pares de coordenadas. Para ello, en el campus virtual os podéis descargar una carpeta, un archivo comprimido que al descomprimirse tiene esta estructura: una cartografía base, una carpeta con equipamientos, con información, con recursos, un proyecto de ArcMap de inventario de recursos y un proyecto de itinerario de la Sierra de San Pedro. También os podéis descargar un ejemplo de listado de inventario de la Sierra de San Pedro. Yo lo he descargado y lo he colocado dentro de la carpeta de itinerarios para que me sea más fácil localizarlo y tener toda la documentación junta. Lo siguiente será abrir el proyecto de inventario de recursos. Una vez abierto el proyecto de inventario, ya veis que lo único que tenemos es cargada una serie de cartografía. Los recursos naturales, por ejemplo, los podéis ir activando, desactivando, y una cartografía base con las vías de comunicación, los núcleos de población, etc. Bueno, nuestro primer ejercicio se va a fundamentar en la localización de una serie de recursos en función de pares de coordenadas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es traernos la información de los pares de coordenadas. ¿Dónde tenemos la información de los recursos con sus coordenadas? En la tabla de Excel que os he facilitado, en la de ejemplo listado inventario Sierra de San Pedro. Aquí tenemos, dentro de la pestaña inventarios turísticos, una serie de elementos con su coordenada X y su coordenada Y. En información turística no tenemos nada, pero vosotros seguro que habéis encontrado información que podéis incluir aquí. Y en equipamientos os he pasado esta información, todos estos elementos, donde tenemos solo una dirección. Este lo dejaremos para el siguiente ejercicio. Trabajaremos con los recursos turísticos en este caso. Los recursos turísticos tienen una serie de coordenadas con un sistema determinado. En este caso estamos hablando de un sistema sexagesimal, de un sistema que utiliza grados, minutos y segundos, pero donde estamos utilizando solo grados decimales, no utilizamos la nomenclatura grados, minutos y segundos. Es decir, son 39,4 grados. En este caso serían menos 7,24, etc. Por lo tanto, esta es la información con la que vamos a trabajar. La tenemos que subir al proyecto. Para cargar la base de datos o la tabla de Excel tenemos que utilizar la herramienta Add Data. Le damos y lo primero que tenemos que hacer es buscar en mi árbol de directorios la carpeta donde tenga guardada la información. Si no la encuentro, tengo la opción de venirme aquí a la opción conectar a una carpeta. Yo en este caso lo tengo guardado en equipo C itinerarios. De este modo me aparece ya aquí toda la información. Ya tengo guardada ese acceso. En nuestro Excel la tenemos aquí, le doy doble clic y me aparecen las hojas de ese Excel. Y la hoja donde tenía almacenada la información sobre los recursos sería la de recursos turísticos. Le damos doble clic y ya me aparece cargado en el listado de capas y de información. El siguiente paso es abrir la tabla con el botón derecho Open y ya vemos esos 4 datos, los 4 datos de la tabla.
En este caso lo que queremos es que esa información aparezca desplegada en el mapa. Si observamos de nuevo, abrimos la tabla, el tipo de coordenadas, vemos que no coincide con las coordenadas del mapa. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando con grados sexagesimales y en el mapa trabaja con metros, son unidades diferentes. Por lo tanto, el primer paso es ajustar las unidades del mapa a las unidades de la tabla. Para ello nos vamos a View, Data Frame Property y Sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas con el que está trabajando ahora mismo es European Datum 50, zona 30, y tenemos que pasarlo a ETRS 1989. Para ello nos vamos a las coordenadas predefinidas, coordenadas geográficas, Europa, y buscamos ETRS 89. Os enseño el desplegable, coordenadas geográficas, Europa y ETRS 89. Le damos a aceptar, le decimos que sí. Ya nos ha aplicado el cambio de coordenadas, veis como el mapa aparece con un sistema de proyección diferente. Vamos de nuevo al View, Data Frame Property, y en este caso lo que vamos a cambiar son las unidades, porque así que siguen apareciéndonos en metro. General, y dentro de la pestaña General le decimos que vamos a trabajar con grados decimales. Le decís aceptar, sí, y fijaros, ya me aparecen las coordenadas tal cual aparecen en la tabla. El siguiente paso, ¿cuál es? Venirnos a la tabla con el botón derecho y utilizar la herramienta Display XAIN Data. Tenéis aquí un desplegable, una ventana donde me aparece que indiquemos el campo de la tabla recursos turísticos donde aparece la coordenada X. En este caso la dejáis por defecto y la coordenada Y sería este campo. El sistema de coordenadas es el mismo que el de la vista porque ya los hemos ajustado y le decís OK, aceptar, y si os fijáis aquí ya tenéis los puntos que representan a cada uno de esos elementos. Ya tenemos esos 4 puntos, vamos a cambiar el tamaño y el siguiente paso sería veniros aquí al layout y componer ese layout pues de una forma más ajustada. Podemos dar más grande y seleccionar un icono. Tenéis aquí una gran variedad, también podéis sacar más estilos. Por ejemplo, tenéis los Civic, le damos OK, donde tenéis ahí, veis, camping, café, en este caso era en iglesia, pues podéis utilizar algún símbolo, este por ejemplo, y hacerlo más grande. Y con otro color ya tendríais el mapa más o menos terminado. Ahí estaría. Ya tendríais el ejercicio más o menos terminado. Otra opción que podéis hacer también es volveros a la vista y respetar o volver al sistema de coordenadas inicial para que el mapa tenga una forma pues más característica. Para ello nos vamos otra vez a View, Data Frame Property y seleccionáis el sistema de coordenadas, en este caso sería European Datum 1950, zona 30. Yo lo tengo aquí en favoritos, pero vosotros podéis hacerlo de varias formas o utilizarlo en función de una de las capas. Por ejemplo, la capa de núcleos nomenclator de Badajoz tiene ese sistema, ¿lo veis? European Datum 1950. Utilizaríamos ese como plantilla, es decir, utilizar una capa con un sistema de coordenadas para definir el sistema de coordenadas del mapa, o directamente seleccionarlo dentro de la lista de predefinidos. En este caso, en coordenadas proyectadas, tendríamos que irnos a UTM, Europa, y buscar el European Datum 1950, zona 30, que sería este. ¿Veis? No me cambia nada aquí arriba, sí, pero porque es el mismo, ¿vale? Le daríamos a aceptar, le decimos que sí, y veis, ya me he vuelto el mapa a su forma original. La visualizamos de nuevo en el elemento y me vuelve a aparecer ya el modelo digital de elevaciones con todos los elementos.
Cuando cambio el sistema de coordenadas me desaparece ese elemento, porque los elementos o el formato raster es más difícil de georreferenciar. Hay que hacer otro proceso, no se puede georreferenciar al vuelo, que se llama la forma en la que lo hace el formato vectorial. Pero en este caso ya tendríamos los elementos. Tendríais que incluir pues las capas de recursos naturales, ordenarlas, trabajar con ellas de alguna otra forma y pasar ahora al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, que es geolocalizar las coordenadas, los elementos, los recursos. En este caso, no a partir de un par de coordenadas, que es lo que acabamos de hacer, sino completar este mapa de itinerario con los otros elementos de los que disponíamos solo de su dirección, ¿vale? Vamos a preparar el mapa, quitamos estos elementos que hemos simbolizado, que hemos activado, y tenemos de nuevo el mapa base. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos lo primero que cargar la tabla de Excel de nuevo, pero en este caso la parte de equipamientos, que es donde teníamos esas direcciones. Nos vamos a equipamientos, ¿veis? Aquí tengo la de recursos que he cargado antes y aquí la de equipamientos. Voy a abrir esa tabla y fijaros que tengo aquí esas direcciones. Las coordenadas me aparecen en nulos, valores nulos porque no la tengo rellena. Estas direcciones de este municipio, etcétera. ¿Qué voy a utilizar para localizar esas coordenadas, esos elementos a través de las calles? Voy a utilizar un geolocalizador de coordenadas. Puedo acceder al geolocalizador de coordenadas de esta forma, con el botón derecho, geolocalizar direcciones. Me aparece una ventana emergente, tenéis que esperar un momentito porque se conecta con internet, efectivamente. Y aquí lo que tenéis son una serie de localizadores estándar que nos lo proporciona ArcGIS Online. Por eso necesitamos conexión a internet para utilizar esta herramienta. Y el que vamos a utilizar es un servicio de geocodificación europeo a nivel europeo. Le voy a dar, pero luego tendremos que hacer un proceso anterior. Le vamos a decir OK y fijaros, me aparecerá de nuevo otra ventana emergente donde me piden una serie de datos. Me piden qué capa quiero geolocalizar por coordenadas, en este caso es la de equipamiento. Me piden la dirección, la ciudad, el código postal y una columna, un elemento que es obligatorio porque aparece en negrita, que es el país, el country. En este caso no tenemos esa columna, por lo tanto el primer paso es crear esa columna en el Excel. Cancelamos, quito con el botón derecho, eliminar esa base de datos de aquí y abrimos nuestro Excel. Abrimos nuestro Excel y vamos a crear una columna, aunque sea en solo lectura, luego lo guardamos con otro nombre. Y en la parte de equipamiento vamos a crear aquí un campo que se llame Country y rellenamos todo con Spain. Nuestro dato. Subimos para arriba y le vamos a dar a guardar como, porque no tenía permiso de lectura, como una copia. Vuelvo de nuevo al programa, cierro, cerrar porque si no nos deja muchas veces abrirlo. Vuelvo a ArcGIS y vuelvo a cargar la capa. En este caso tengo que buscar la copia y equipamientos. Ya tengo aquí, si abro nuestra tabla, tengo que tener un elemento que se llama España. Bien, ya tengo preparados los datos para que me aparezcan las direcciones. Con el botón derecho abro el geocodificador de direcciones, este icono, utilizo el europeo, le digo OK. Y ahora simplemente es ir rellenando los campos que me piden. Donde tengo la dirección, en este caso tengo el campo que se llamaba dirección, la ciudad, en este caso sería el municipio, el código postal lo dejo en blanco porque no disponemos de ese dato, y el país sería en este caso country, que es el que acabamos de generar. Voy a dejar por defecto que me guarde los datos en la base de datos que crea por defecto ArcGIS, porque hemos visto que si lo cambiamos a veces nos da error, y le vamos a decir
OK. Este es el proceso de geocodificación. Abre esta ventana y aquí me aparecen los elementos que está encontrando, que está asignando. En este caso lleva 2 elementos asignados, otros que tiene una asignación aproximada, y aquí me aparecerían el porcentaje de elementos que no encuentra, que no localiza. Como veis, es un proceso largo que tardaría unos 12 minutos, pero es porque tenemos un geolocalizador muy grande, un geolocalizador a nivel europeo. Tiene una base de datos de callejeros con las ubicaciones de esos callejeros. Es una especie de estilo parecido a Google Maps, pero también a nivel europeo, y lo que está haciendo es recorriendo cada uno de los, en este caso, cada dirección. Primero busca el país, después busca el municipio y después busca dentro de ese municipio, dentro de su callejero, cuál se corresponde con el elemento. Bueno, el proceso dura unos 7 minutos. Bueno, ya veis que el proceso ha durado unos 15 minutos y ya le queda un poquito solo, un 90%. En este caso veis cómo se va asignando cada uno de los elementos, 179, 180, etcétera. El 91% están asignados correctamente y hay un 9% que tiene una localización aproximada. ¿Vale? En este caso, para este trabajo, pues nos da igual, no necesitamos una precisión tan exacta, pero también tenemos luego la opción de revisar esos datos que están asignados de forma aproximada. Y lo bueno es que no tenemos por ahora ningún dato que no esté asignado. En este caso tenemos un 0%. Nos quedan unos segundos para que termine el proceso. Aquí tenéis la barra y también con colores, pues una simulación del porcentaje de asignación. Vamos a esperar que termine. Perfecto, ya tenemos completo. Si queremos reasignar algún dato o revisar de esto del 9%, le podemos dar a revisar, pero en este caso esta asignación con un 91% de asignación correcta y un 9% de aproximada está perfecto para el propósito del ejercicio. Le damos a cerrar y aquí están. Aquí aparecen ya todos nuestros elementos geocodificados y puestos sobre el territorio. Luego ya sería cuestión de ir abriendo la base de datos, de ir seleccionando cada uno de los elementos, ir viendo cuál nos interesa consultar, etcétera. ¿Vale? Ahí tenéis el restaurante con la denominación, podemos hacer filtros, etcétera, pero eso ya son de uso general del software. Ya tendríamos entonces el proceso terminado. Ya nos podríamos venir de nuevo aquí al inventario de recursos y activar la otra capa que teníamos aquí, la de las iglesias, y hacer incluso un zoom para mejorar la calidad de los datos. Y simplemente con añadir aquí los datos de la leyenda ya estaría la práctica terminada. Nos vamos a insertar leyenda. Le decimos que solo me inserte la leyenda de los resultados de la geocodificación y los recursos turísticos. El resto le he dado al que no era. Bueno, le damos para acá, los eliminamos y estos serían los únicos 2 elementos que quiero que me aparezcan en la leyenda. Esto lo quito porque ya tengo el texto de leyenda arriba. Le doy a siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Estos serían los 2 elementos que quiero que aparezcan en la leyenda. En este caso, pues tengo un espacio demasiado grande, lo puedo reducir, etcétera. Y con esto ya tendríamos el inventario de los elementos terminado. ¿Cómo entregáis el inventario? Pues podéis cambiar aquí la simbología y trabajar un poquito más el mapa si queréis. Si no, simplemente le dais a archivo, exportar mapa y lo exportáis al formato PDF. Seleccionáis PDF, la carpeta donde lo queréis guardar, la resolución que estiméis oportuna. Con 300 puntos está muy bien. Si queréis que ocupe menos, le podéis dar 100 puntos, por ejemplo, y le dais a guardar. Y el resultado sería un PDF con ese mapa que después tendréis que subir al campus virtual.